Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a estar dando toda la información, los detalles y hacer un breve análisis de lo que fue esta jornada número 4 del día miércoles de la fase de grupos de la UEFA Champions League, con equipos que han logrado clasificarse a la siguiente instancia. Real Madrid, Bayern Múnich han logrado meterse en los octavos de final, pero lo más importante fue lo que sucedió en Dinamarca. El Copenhague, conjunto local, le ganó un verdadero partidazo al Manchester United, que se mantiene en la última posición del grupo A. La realidad es que el momento del equipo inglés es muy pero muy flojo, y en este video vamos a estar repasando algunos partidos importantes de esta fase de grupos. En primera instancia, la victoria del Real Madrid contra el Sporting Braga. Después vamos a hablar del Arsenal. El equipo de Arteta está muy cerca de conseguir la clasificación a octavos, no lo logró hacer en esta jornada, pero tiene muchas chances de hacerlo en la siguiente. Y para terminar, vamos a estar haciendo referencia a uno de los mejores partidos que se han dado en la historia de la fase de grupos de la UEFA Champions League, con la victoria del Copenhague 4-3 sobre el Manchester United. Empecemos. Y vamos a comenzar hablando del Real Madrid, que es el que la tiene más sencilla para clasificar de todos los equipos de los que vamos a hablar en este video, por lo menos de lo que vamos a hacer referencia. Después sobre el final voy a estar repasando todos los resultados de este miércoles de la jornada número 4 de la UEFA Champions League, pero sabiendo que a primera hora el Napoli y Unión Berlín habían empatado en el estadio Diego Armando Maradona, el equipo español sabía que obteniendo los 3 puntos ya se aseguraba el primer puesto. Es cierto que no matemáticamente, pero la realidad es que ahora ni siquiera una derrota en la fecha número 5 contra el Napoli en el Bernabéu haría que los españoles perdieran el primer lugar del grupo. Tendrían que perder los 2 partidos y los italianos ganar los 2 encuentros que faltan por disputar. Por eso el Real Madrid se ha asegurado prácticamente ese primer lugar de la zona, lo cual es importante porque evitará en octavos de final al Bayern Múnich, al Manchester City. Seguramente también podría evitar al Arsenal y al Inter y a muchos equipos que podrían llegar a salir primeros en sus respectivas zonas. En cuanto al desarrollo del partido en sí, el Sporting Braga fue a ganarle al equipo dirigido por Ancelotti en el Bernabéu. En ningún momento se achicó, y si bien está claro que su nivel individual está muy por debajo, tuvo una oportunidad clara. A los 5 minutos el español de Yalo tuvo desde los 12 pasos la oportunidad de abrir el marcador para los portugueses. Sin embargo, falló su disparo, y a partir de ahí el Real Madrid, que no jugó con un 11 totalmente titular, teniendo en cuenta que Carvajal estuvo en el banco, Bellingham en el banco y Luka Modric en el banco, 3 futbolistas que normalmente son titulares, hay que tener en cuenta que el Real Madrid sacó adelante el partido, por momentos como pudo, pero por momentos claramente superando al rival por clara jerarquía individual. Los tantos los terminaron convirtiendo los 3 jugadores ofensivos. A los 27 de la primera etapa, Brahim Díaz abría el marcador, a los 13 de la segunda, Vinicius Jr. marcaba el segundo, y 3 minutos más tarde, a los 16 del complemento, el compatriota de Vinicius, Rodrigo, terminaría marcando el tercero y definitivo tanto para un Real Madrid que prácticamente asegura su pasaje a la siguiente instancia del torneo. El Real Madrid tiene 12 unidades, está clasificado a los octavos de final, con 7 puntos aparece segundo el Napoli, que como dije está 5, quedan 6 unidades en juego. El Real Madrid debería perder contra el Napoli en el Bernabéu y posteriormente contra el Unión Berlín en Alemania para perder el lugar del grupo, y el Napoli obviamente ganar su partido en España y en la última jornada ganarle al Braga en condición de local. Por otra parte, los portugueses todavía mantienen la esperanza de clasificar porque tienen 3 puntos, se ubican a 4 del Napoli, que está segundo, aunque claramente su pelea estará en pelear por ese lugar para mantenerse en Europa lo que queda de la temporada, es decir, por ese tercer puesto para jugar la UEFA Europa League en la primera mitad del 2024. Unión Berlín frente al Napoli sacó su primera unidad en la historia de la Champions, porque recordemos que era uno de los 2 debutantes de esta edición junto contra el equipo belga, el Royal Antwerp, y por eso, si bien es cierto que ya está afuera totalmente de la Champions League, la realidad es que termina siendo un empate que se festejó bastante en Alemania. Pero por el lado de los madridistas, 9 goles a favor
en los 4 partidos, tan solo 3 en contra, y esta vez ganaron sin Bellingham. Recordemos que antes de empezar esta jornada, el inglés era el máximo goleador de la competencia, obviamente con los tantos que han convertido en esta fecha Morata y Griezmann en el Atlético de Madrid, Haaland en el City y Højlund con el Manchester United, del que ahora voy a estar hablando. Bellingham ha quedado un poco atrás, sumado también a que Ancelotti decidió que fuera suplente en este partido, porque obviamente el Real Madrid, además de asegurar su clasificación, tiene que recuperar el liderato de la Liga Española. Y vamos ahora a referirnos a lo que sucedió en el grupo B, es decir, en la victoria del Arsenal 2-0 sobre el Sevilla, y vamos a dejar para el final lo que fue uno de los mejores partidos de la fase de grupos de la Champions League, no solamente de esta edición, sino en la historia, me parece, el que jugaron Copenhague y Manchester United. Pero en definitiva, primero vamos a hablar de los Gunners, del elenco dirigido por Mikel Arteta, que habían conseguido una importante victoria en tierras españolas en la jornada anterior, pero necesitaban sí o sí, para empezar a asegurar el primer lugar del grupo, ganar este cotejo en condición de local. Hay que tener en cuenta un par de cuestiones. El Arsenal todavía no está clasificado, más allá de tener 9 puntos y de sacarle 4 unidades de ventaja, tanto al segundo como al tercero, porque el PSV y el Racing de Lens tienen 5 puntos y el Sevilla está último, hundido en la tabla con tan solo 2 puntos. Teniendo en cuenta que si el PSV y el Lens ganan los últimos 2 partidos y el Arsenal pierde los 2, claramente los Gunners quedarán eliminados de esta fase de grupos, por eso todavía no han podido asegurar su clasificación. Sin embargo, este triunfo es verdaderamente merecido, porque el equipo de Arteta fue ampliamente superior al conjunto de Andalucía, un equipo que claramente está teniendo un pasaje por la temporada que quizás no es el de mejor despliegue futbolístico, pero a diferencia de lo que le sucedía en otros partidos, cuando el Arsenal no encontraba su mejor versión en un mismo encuentro y se desmoronaba, en esta oportunidad por lo menos logra mantenerse. Tal es al punto así que el Sevilla solamente le generó una situación de gol en los 90 minutos. La realidad es que el Arsenal fue muy superior, tuvo que esperar hasta la media hora de juego, porque recién a los 30 minutos el belga Leandro Trossard abría el marcador, y a los 19 de la segunda etapa Bukayo Saka, que sobre el final seguiría reemplazado producto de una molestia, marcaría el segundo, y ahí el Arsenal terminaría siendo el justo ganador de un encuentro que fue dominador durante los 90 minutos, más allá de que, como dije, tuvo sus lógicos bajones durante el partido, pero eso no le produjo ningún tipo de perjuicio durante todo el encuentro. El Sevilla poco y nada, la realidad es que es un equipo del cual se espera bastante más, y en una zona en el cual estaban el PSV y el Lens, se esperaba que el equipo español, último ganador de la UEFA Europa League, y un conjunto que cuando tuvo que disputar la Supercopa de Europa contra el Manchester City estuvo a la altura. La realidad es que poco y nada todavía en esta Champions, más allá de que depende de sí mismo para clasificar, porque si bien tiene 2 unidades, si gana en la próxima jornada de local al PSV y en la última de visitante en Francia al Racing Club de Lens, estará clasificado a los octavos de final sin importar lo que hagan los otros conjuntos en los otros partidos. Por eso mismo el Sevilla, que viene de perder los 2 encuentros ante el Arsenal, todavía mantiene las esperanzas de clasificar, y en lo contrario el Arsenal prácticamente está clasificado, pero todavía no se puede asegurar su pasaje a octavos. Recordemos que los Gunners están disputando esta competencia después de muchísimo tiempo y han estado en general a la altura. Recordemos que en la temporada pasada fueron líderes en la Premier por muchísimo tiempo y terminaron perdiendo sobre el final la liga inglesa contra el Manchester City. En esta ocasión manchan cuartos en la liga inglesa a 3 puntos de los líderes, que son el equipo conducido por Guardiola, pero dentro de todo están llevando muy bien la doble competencia, con un plantel quizás no tan extenso como otros equipos importantes de Europa. Por eso el primer objetivo claramente era pasar la fase de grupos, clasificar a los octavos de final, y de no mediar inconvenientes deberían estar lográndolo en la próxima jornada, cuando tengan que recibir en el Emirates Stadium al Racing Club de Lens. Y en Dinamarca se vivió casi con seguridad uno de los mejores partidos de la historia de la fase de grupos de la UEFA Champions League. En el estadio Parken de Copenhague se enfrentaban 2 equipos que en esta Champions claramente estaban muy necesitados. En primera instancia el equipo local, el Fútbol Club Copenhague, y el visitante, que era nada más y nada menos que el histórico Manchester United. Recordemos que en Inglaterra los ingleses se habían puesto por 1-0 con un penal atajado de André Onana sobre la hora, lo que les dio la ventaja por la mínima diferencia. En este partido las cosas arrancaron muy bien para los dirigidos por Erik ten Hag, porque cuando iban tan solo 30 minutos estaban ganando por 2-0 justamente con 2 goles de Rasmus Højlund, justamente un danés que le estaba convirtiendo a un equipo de su país natal.
Sin embargo, los últimos 10 minutos del primer tiempo fueron una catástrofe total para el conjunto británico. En primera instancia porque a los 41 minutos vio la roja una de las grandes figuras del elenco dirigido por el entrenador neerlandés, que es Marcus Rashford. Y antes de finalizar esa primera parte, a los 45 y en el octavo minuto de descuento, el Copenhague iba a igualar las opciones. En primera instancia el noruego Mohamed Elyounoussi y ponía el descuento, y posteriormente de penal el portugués Diogo Goncalves marcaba el 2-2. Y en la segunda mitad podía pasar cualquier cosa. Al Copenhague claramente le faltaba un tanto de iniciativa porque tenía un hombre de más, pero si hablamos de características individuales y de jerarquía, el Manchester United tiene mejores futbolistas, por eso pudo sobrellevar el partido aún teniendo un hombre menos. Digo sobrellevar porque en ningún momento el Manchester United fue superior, pero trayéndose un empate en este partido todavía iba a depender de sí mismo para lo que iban a ser las últimas 2 jornadas, y todavía depende de sí mismo, pero obviamente la situación se complica mucho luego de esta derrota. A los 24 minutos del complemento, quien se ponía en ventaja nuevamente era el elenco inglés. Bruno Fernández de penal marcaba el 3-2 y hacía parecer que el United podía llegar a irse de Dinamarca con los 3 puntos. Sin embargo, con goles a los 38 y a los 42 del segundo tiempo, el Copenhague iba a terminar llevándose un triunfo histórico para uno de los mejores partidos en la historia de la fase de grupos de la UEFA Champions League. En primera instancia, Lucas Lerager igualaba las acciones y sobre el final del partido el joven de tan solo 17 años, el sueco Rune Bardghigi, marcaría el 4-3 definitivo para un equipo danés que no había ganado hasta este momento en esta edición de la UEFA Champions League y que ahora mantiene esperanzas para clasificar a la siguiente instancia. Hay que tener en cuenta, y creo que esto es positivo, que el Copenhague estará cerrando la fase de grupos contra el Galatasaray en condición de local, mientras que el Manchester United hará lo propio contra el Bayern Múnich. El equipo turco, que perdió 2-1 de visitante en Alemania, tiene la ventaja de ya haber enfrentado en los 2 partidos justamente al elenco teutón. El Bayern no solamente está clasificado con 12 puntos, sino que se ha asegurado el primer lugar de la zona con 2 fechas de antelación. Con 12 unidades le saca 8 puntos de ventaja al segundo y al tercero, que son el Copenhague y el Galatasaray, mientras que el Manchester United marcha último con 1 unidad. Lo positivo para el elenco inglés es que ganando los 2 partidos clasificaría a la siguiente instancia. Obviamente no será fácil, tendrá que ir a Turquía y posteriormente recibir a los alemanes. La continuidad de Erik ten Hag pende de un hilo y esta derrota obviamente profundiza más la crisis del equipo inglés. Y repasamos todos los resultados que se dieron en el día de la fecha. En el estadio Diego Armando Maradona, Napoli y el Unión Berlín empataron 1-1, Politano para los italianos y Fofana para los alemanes. La Real Sociedad derrotó 3-1 al Benfica, el equipo español iba ganando 3-0 con goles de Merino, Oyarzabal y Barrenechea. Los portugueses descontaron con un gol de Rafa en la segunda parte, pero quedaron ya eliminados de la Champions. Arsenal, lo dicho en este vídeo, le ganó 2-0 al Sevilla con goles de Trossard y Saka. El Bayern de Múnich con un doblete de Harry Kane le ganó 2-1 al Galatasaray. Bakambu descontó para los turcos. Copenhague le ganó en un verdadero partidazo 4-3 al Manchester United. Elyounoussi, Goncalves, Lerager y Bardghigi marcaron los tantos para el equipo danés. Un doblete de Højlund y un gol de Bruno Fernández, los tantos para el conjunto británico. El Inter se metió en los octavos de final, un gol de Lautaro Martínez sobre el final del encuentro hizo que los italianos le ganaron 1-0 en Austria al Red Bull Salzburgo. El PSV Eindhoven le ganó en condición de local con gol de Lul de Jones al Racing Club de Lens, y el Real Madrid con tantos de Brahim Díaz, Vinicius Junior y Rodrigo derrotó en condición de local 3-0 al Sporting Braga.